Está ya sí, ya noto que el micrófono está encendido. Sí, pues vamos a empezar este taller que se supone sea de 1 hora y 45 minutos, por lo que me han dicho. O sea que vamos a iniciar esta exploración, porque todo este tipo de trabajos es en realidad una exploración del significado de estar vivos, del significado de ser un ser humano y la responsabilidad que esto implica. Para mí, mi nombre es Fernando Álvarez de Torrijos Moreno, aunque me lo han cortado porque en mis documentos en Estados Unidos no me cabía y tuve que hacer un corte de nombres ahí. Llevo ya 40 años en Estados Unidos, pero inicié esta búsqueda del significado de ser un ser humano cuando pasé por crisis difíciles durante la adolescencia, que me hicieron marchar al Valle de Arán, aquí, a trabajar. Me fui a trabajar allí porque estaba buscando un espacio en el que me sintiera nutrido por la naturaleza, para conseguir toda esa fuerza que la naturaleza te puede dar. Ahora estuve visitando hace 3 días eso que no veía ya desde hace tiempo y está todo, sigue tan precioso. La naturaleza no ha cambiado, muchas más casas, pero la naturaleza sigue ahí, sigue ahí. La vida se convirtió en una aventura, me llevó a muchos sitios, conocí a mi mujer americana, nos casamos, pero siempre buscando el por qué sufrimos tanto, el por qué los seres humanos nos hacemos tanto daño unos a otros, desde hace miles de años, y lo seguimos haciendo. Y no creo que es porque queramos, pero todavía esa tendencia animalística que tenemos aparece con bastante frecuencia. El instinto se manifiesta para defender territorio, para todo este tipo de cosas. Entonces me preparé, estudié, me hice miembro de la Sociedad Teosófica, he estudiado todas las tradiciones sagradas de la humanidad. 3000 libros en casa, leyendo aquí y allá, dando charlas, pero faltaba algo. Y no sabía lo que era. Hablamos de todas estas cosas tan bellas para un grupito de personas afines que le gustan estos temas y no vamos a más. Fui a Estados Unidos porque mi mujer me llevó de la oreja, me agarró y me dijo, venga, vámonos para allá, que había responsabilidades familiares, allí nos fuimos y seguí aprendiendo inglés, claro está, que empecé a los 33 y ella no habla español, por cierto, todavía. Y seguí dando charlas en Nueva York, en Miami. Y fue todo un proceso de preparación hasta que en 1994 fui a una conferencia Cuerpo y Alma en Boston y conocí a Jon Kabat-Zinn. Nos conocimos a través de un poema de don Antonio Machado. Todos ya lo conocéis. Me lo recitó el poeta Robert Bly en frente de 2000 personas. Unas pocas más de las que estamos aquí. El auditorio allí era inmenso, yo estaba súper ilusionado. La había visto a Jon Kabat-Zinn en la tele, pero en persona nunca había tenido contacto con él. Y en eso Robert Bly dedica el poema ahí, lo voy a recitar como siempre porque es importante, es esencial. Él llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, ya no hay flores en mi jardín, todas se han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas, los mustios pétalos. El viento huyó. Mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? En eso, John, que iba a presentar a otro conferenciante, se acerca a mí
¿Hablas español? ¿Eres Fernando? ¿Vives en Worcester? ¿Te gusta todo esto? Sí. ¿Me conoces? Te he visto en la tele. ¿Quieres comer conmigo la semana que viene? ¿Por qué no? Me dio su tarjeta, digo, vivo a 2 millas del hospital, iré a verte. Y fui a verle, me presentó al equipo y me invitó a tomar la formación del MBSR, que yo llamo REVAP, en el hospital. Y le dije, pero tengo que pedir permiso en mi trabajo, haz lo que sea, pero... Y además cuesta caro, no te preocupes, todo está pagado. Pues muy bien. Y quería contratarme porque le habían dado un dinero de Nueva York, una fundación, para ver si su programa funcionaba con gente de los barrios pobres de la ciudad de Worcester. Inmigrantes latinos, muchos de ellos ilegales, gente viviendo debajo del puente, en refugios, mujeres maltratadas, etc. Y tener clases en inglés y en español en un hospital de estos de la comunidad ya muy viejito, y me dejaban todo a un ala para mí mismo. Entonces recibí la formación y a la 4ª semana del programa de 8, lo estaba tomando con Ferris Urbanowski, me viene Ferris y me dice, John, quiero hablar contigo. Fui a hablar con él, quiero que empieces a enseñar en mayo, y estábamos en marzo. Y era la mitad del programa, digo, solo he visto la mitad del currículo. ¿Quieres o no? Necesito una respuesta ahora. Digo, no sé, y dice, Ferris me ha dicho que tú puedes hacerlo. Digo, pues muy bien, si ella te lo ha dicho, y claro, te ofrecen algo así, pues no voy a decir que no. Y ahí entré, terminamos, preparé todos los materiales en español, las grabaciones, esto, lo otro, y a empezar en mayo con un grupo de 30 y pico personas de los barrios pobres de Worcester, mi primera clase en español, y John vino a mis 3 primeras clases a sentarse y a observarme. Y él no habla español, pero simplemente a observar. Y luego me hizo director de la clínica. Esto es para haceros un poco de introducción, ¿ok? A dónde va todo este territorio. Yo no sé dónde he puesto el pañuelo. Aquí está. Entonces empecé a enseñar en español el programa de reducción de estrés y después en inglés. Me forzaron y en inglés anda que fue peliagudo al principio, porque la gente de Massachusetts tienen dificultades con los acentos. Y claro, yo tenía un acento horrible. Y empezaba yo a hablar y veía unas caras. ¿Qué estará diciendo este hombre? Entonces yo usaba mucho la pizarra. Me encantaba utilizar la pizarra, ponerme símbolos y cosas de cómo íbamos a hacer el recorrido de cada una de las clases. Y es curioso como los participantes, los pacientes decían, ¿cómo sabías que iba a preguntar eso? Digo, porque ya conozco el grupo. Estos pacientes que hoy en la charla de antes estaban hablando, y que no se ofenda a nadie si hablamos de esto de mindfulness, lo habéis escuchado antes, ¿no? Estos pacientes son los pacientes con los que médicos, psicólogos, psiquiatras ya no sabían qué hacer con ellos. No mejoraban, aun a pesar de tener los mejores tratamientos, con 2, 3, 4 condiciones crónicas. Tremendo sufrimiento. Y esos son los que venían a la clase. Y esos son los que iban a estar ahí 8 semanas. Y esos son los que íbamos a animar a hacer las prácticas del escáner corporal, de la atención en la respiración, del entrar en las profundidades de uno mismo y percibir las sensaciones, los sentimientos, etc., con una percepción neutral, sin juzgar, etc. Algunas de esas personas analfabetas, que nunca habían aprendido a leer o escribir. Y ahí estaban en la clase. Y estaban ahí porque lo necesitaban. Porque habían sufrido un montón. Y habían ido a 1000 tratamientos. Y siempre volvían a caer en el mismo hoyo, en la misma piedra. Y tenían la esperanza de que esto les pudiera ayudar. Y les podía ayudar. ¿Por qué?
porque eran seres humanos como cualquier otro. Porque todos los seres humanos, sin importar la condición, que seamos ricos o pobres, blancos o negros o esto o lo otro, estamos teniendo las mismas experiencias de vida. Diferentes, pero las mismas. Porque todos tenemos cuerpo físico, todos tenemos emociones, todos tenemos una mente loca, todos tenemos una mente calma, todos tenemos aspiraciones a algo, todos estamos en este planeta y en este universo. Y es tan fácil perderse, porque la mente loca la encanta crear remolinos y rollos y esto. Y cuando uno recibe cantidad de abusos en su vida, pues ahí hay unos condicionamientos que nos impiden realmente vivir. Entonces, venir a este programa de reducción de estrés, por cierto, se llamó programa de reducción de estrés porque Jon Kabat-Zinn no quiso poner clases de meditación o clases de yoga o esto, porque no iba a venir nadie. Otra cosa más de esta de la nueva era. Y entonces, ¿qué podemos poner en un hospital, en el departamento de medicina, algo que atraiga a la gente? Clínica de reducción de estrés. Y todo el que pasaba por ahí, médicos, enfermeras, pacientes, yo necesito eso, yo necesito eso, yo necesito eso. Porque todo el mundo sufre de estrés. Hoy decían en la charla, dice, es que hay que tener en budismo, hay que tener mucho estrés si quieres despertar. No este extremo de estrés en el que las personas tienen 5 condiciones crónicas que les han sido producidas por exceso de estrés en sus vidas. Maltratos, marido borracho que la amenaza todos los días, etcétera, etcétera. Eso no te ayuda a la iluminación, te lo digo. Todo ser humano ha nacido con una joya en el interior. Esto le dije a una de las pacientes. Una joya que brilla, que es inmaculada y cuya labor es la de iluminar nuestro camino. Y todos la tienen. Luego yo hago mis versiones y mis cuentos porque es como la gente está más atenta, ¿sabes? Entonces les digo, pues unos tienen una esmeralda, otros tienen un rubí, otros tienen lo que sea, ¿sabes? Un zafiro, la que más te guste. Digo, por todos tenemos diferente color. Uno es blanco, otro es negro, otro es amarillo, el otro, cada uno diferente color. Pero es una joya que no se mancilla, que está simplemente ahí para iluminarnos el camino. Y los participantes lo entendían. Y luego tenemos un huerto a cultivar. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? El del jardín. Y hablaban de Dharma. Ese es el Dharma personal de cada uno. Cada uno, al nacer, hemos recibido un jardín a cultivar, el tuyo. Lo tiene cada persona. Y es tu labor de vida. ¿Cómo contribuir al mundo? Con lo bueno, lo útil y lo auténtico en ti. Y esto yo lo contaba a los participantes en la entrevista inicial y empezábamos las clases, a hacer las cosas, y claro, me tenía que inventar las que fueran porque la gente pobre no pagaba nada. Y me dicen, si no pagan nada no van a volver. Y yo me tenía que inventar trucos, contarles una historia al final de cada clase y todo esto que no terminaba hasta la última clase, continuará la próxima semana. Y ahí veías todos como, oye, ¿qué es lo que pasó? Y ahí venían, y ahí venían. Y veías cómo en el transcurso de 3 o 4 semanas algo en los ojos ocurría de los participantes. De repente, los ojos se iluminaban. Uno tras otro, tras otro, quizá más en los barrios pobres que en la clínica central. Que en la clínica central teníamos profesionales con cantidad de cosas en la cabeza, de que, ¿sabes?, y más rígidos en estas cosas. Pero también ocurría en la clínica central, ese brillo en los ojos, que es pasar del pensamiento al entendimiento. Pasar del pensamiento al entendimiento. Lo entendí. Y cuando uno lo entiende, ya no lo tiene que mantener en la memoria. Ya no hay necesidad de mantenerlo en la memoria. Ya uno lo puede dejar ir.
El proceso del programa es un proceso primero, las primeras etapas es venir al aquí y a la ahora. Con el escáner corporal, haremos un poquito de práctica en un momento. A continuación es entrar en el interior y empezar a ver qué está por ahí escondido. Que con las prácticas empieza a surgir, empezamos a notar, porque el cuerpo habla, pero uno tiene que aprender a escucharle. Uno tiene que aprender a escucharle. Yo siempre decía a los pacientes, ¿dónde lo sentiste? ¿Qué te ocurrió esta semana? ¿Dónde lo sentiste? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde lo sentiste en el cuerpo? Cuando te insultaron. ¿Dónde lo sentiste en el cuerpo? Cuando tu hija no llegó a casa a la hora indicada. Dímelo, empieza a sentirlo en el cuerpo. Porque el cuerpo va a empezar a manifestar toda la memoria celular de experiencias que tuviste, que no supiste procesar porque eras muy joven, etc. Y entonces te las va a ir enseñando. Y ahí es lo que digo, pasar del pensamiento al, ajá, ahora lo entendí. Ahora lo entendí. Y que mi padre me hizo aquello en un momento de ignorancia por su parte. O que lo otro son... Pero cada persona lo va descubriendo por sí misma. Entonces eso es lo que yo llamo el primer curso, que es el curso de los pacientes, en el que aprendemos a conocer no solo el cuerpo físico y atenderlo, notar que respiramos, porque la respiración es crucial, y conocer los sentidos, porque es a través de los sentidos donde todo se ha colado en el cuerpo. Desde que nacimos. Primero, los primeros años, instinto puro en el niño, pero luego cuando la mentalidad empieza, entonces empieza uno a crear historia. La historia de los primeros años nadie se acuerda. ¿Te acuerdas lo que hacías a los 3 años? No. A los 5 años, no. Alguna cosita, pero no. ¿Por qué? Porque la mente todavía no está incorporada apropiadamente y entonces se está moviendo la criatura por instinto. La leche materna, el esto, lo otro, etcétera, etcétera. Pero luego empieza a aparecer y entonces empezamos a crear historia. Y esa historia se genera a través de los sentidos. Entonces, esa historia es lo que se va a ir construyendo en lo que es el yo. Y empieza todo el condicionamiento. Que cuando es excesivamente negativo y esta mente empieza a ir a 1000 direcciones y a ser contradictoria con ella misma constantemente, nos puede llevar a la locura, a la persona. El programa de reducción de estrés es venir primero al aquí y a la hora, hacer ejercicios de poner atención con todos los sentidos para irlos separando y conocerlos individualmente. Nota el agua de la ducha. Huele la manzana o lo que sea. Conócelos. Porque lo que vamos a hacer en las próximas clases es llegar a la raíz de los sentidos. A la raíz de los sentidos. Si no hubiera sentidos, no habría conciencia. Si no hubiéramos tenido sentidos, no podríamos haber creado historia. Si uno pierde los sentidos con la vida, te va a quedar la historia quizá ahí en el cerebro, que es lo que le llaman los budistas el sexto sentido, y entonces quizá todavía puedes tener algo de memoria ahí de lo que te ha ido pasando. Pero veis esa relación. Y luego ya empezamos a pasar a entender qué es el estrés, por qué ocurre aquí y cómo con estas prácticas el cerebro va abriendo vías hacia el bienestar. Porque el cerebro está limitado a lo que ha recibido, al condicionamiento recibido. Pero el cerebro es plástico, puede expandir su capacidad hacia el bien y hacia el mal, claro, en los dos territorios. Y entonces estas prácticas van a crear esos cambios y entonces va a haber una apertura diferente que va a permitir que eventualmente la sabiduría se manifieste, la profunda intuición. En esas clases de los barrios pobres, los pacientes notaban que por primera vez eran escuchados. Por primera vez en su vida.
eran escuchados y no eran criticados y no eran juzgados. Y entonces la belleza de esas clases era increíble, porque la sabiduría que salía de los labios de cada uno de los participantes era increíble. ¿Por qué? Porque son seres humanos, que hasta ese momento han sido tratados de forma muy negativa. Y en el momento en que les das ese espacio, esas posibilidades se abren. La clase de reducción de estrés para mí era como mágica, era como un laboratorio de alquimia, en que todos estamos diciendo, y yo les decía muy claramente, digo, por favor, háganme las prácticas. O es que un escáner de 45 minutos, no empecéis a poner pegas. Un escáner de 45 minutos es de 45 minutos y tanto derecho tiene el dedo gordo del pie izquierdo como la punta de la nariz en el recorrido. Así que no me vengáis Digo, porque es que si la mitad de vosotros no hacéis las prácticas, ¿cómo vamos a poder explorar qué significa ser un ser humano? Porque cada uno habéis tenido experiencias diferentes. Alegrías diferentes, tristezas diferentes, todas tristezas, pero cada uno diferente de acuerdo a su espacio, a su casa, a su familia, etc. Entonces es importante que cada uno pueda contribuir, aunque no habléis, pueda contribuir por medio de haber hecho las prácticas. Y las personas realmente se envolvían. Y si tenían dificultades, lo hablábamos en la clase tranquilamente. A mí me aburre eso, yo me quedo dormida. Okay, vamos a ver entre todos, a ver qué vamos a hacer para no quedarnos dormidos. A ver, ¿alguien ha hecho algo diferente? Decía, bueno, es que a mí el estar acostada haciéndolo, inmediatamente que me acuesto y oigo tu voz, ya voy. Digo, pues muy bien, pues hágalo sentado. Es que también me duermo. Bueno, pues que tenga una silla de estas para no caerte, ¿no? Digo, entonces hazlo de pie. Y no es que también me duermo. ¿También te duermes de pie? Digo, tienes ventana en casa, tienes un balcón, tienes una barandilla de balcón, ponte de pie y pon el pie en la barandilla, haz así, llevando la atención al dedo. A ver si te caes, ves los coches pasando por ahí abajo, ¿no? Porque aparte, ya lo digo, vamos a entrar de los sentidos del alma, ¿no? Pero le digo, aparte de los 5 sentidos hay 2 más. El sentido del humor y el sentido común. Y son cruciales en las clases. Son cruciales. Y entonces les hago reír a los participantes, que no os quiero decir, que quizá no se habían reído así desde quién sabe cuándo. Porque es tremendamente importante. Entonces ese es el proceso. Y este es el proceso básico. Entonces tengo aquí 3 libritos que para mí han sido mágicos. Y me dijeron cuando me uní a la Sociedad Teosófica, dice, estos son los libros místicos de esta organización. Entonces el misticismo significa, esa palabra místico, estuve leyendo, he leído significados diferentes, aquello que está oculto, aquello que no se ha desvelado. El místico es el que es capaz de entrar en lo que está oculto, en uno mismo, que es lo que el Fra Marc de Poblet, el cura de Poblet, nos decía. Dice, hay un libro, le preguntaban, ¿cuál es el libro más importante? La Biblia. Dice, no, y al final dice, hay un libro y ese libro mora en el interior de cada uno. Y hay que entrar cada día a leerlo. Porque ahí está la historia de toda la humanidad, en cada uno de nosotros. Todos los asesinatos, todos los crímenes, todas las bellezas, todo está ahí. Y si uno quiere entender lo que significa un ser humano y poder ser útil, uno tiene que entrar ahí y aprender. Que es lo que hacemos también en el curso, pero de una forma sencilla. Una forma sencilla, que no sea agobiante. Entonces, estos 3 libros, el primero es para el curso de pacientes, a los pies del maestro. Y yo lo relaciono con las clases del programa de reducción de estrés. Mañana hablaré por la mañana en la charla un poco más de esto. Primero es el discernimiento, que va junto con mindfulness, en todo el territorio hasta que nos muramos. Mindfulness no es una moda de 3 días.
Mindfulness es una habilidad humana que todos tenemos y que en estas clases particulares lo que hacemos es despertar esa habilidad y empezarla a usar hasta que se convierta en una práctica de 24 horas. Sin esfuerzo. Algo natural. Estar atento a lo que es en cada momento. Si estoy lavando los platos, estoy lavando los platos. Si saco al pasear al perro, saco al pasear al perro. Si alguien me insulta, alguien me insulta. Estoy ahí en lo que es y entonces percibo cómo me está afectando. Y discernimiento es entre lo real e irreal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo útil y lo inútil. Y discerniendo en nuestra vida esas cosas. Y si me voy a quedar atascado en esto o no. O no necesito atascarme en esto. Y hay veces que digo, mi jefe ayer me va a despedir y estoy en la cabeza, ay, me va a despedirme. Oye, ya está bien, cada vez te atrapa. Entonces les enseño este ejercicio de cortarlo en una luz de tráfico. Aquí en Zaragoza se puede practicar mucho porque hay 1000. Cortas en una luz de tráfico, miras el espacio, no piensas en nada y cuando ya se pone verde, ahora voy a seguir pensando. ¿Qué estaba pensando? Mi jefe que me ha esto y lo otro. Oh, otra luz de roja, lo corto otra vez y venga, otro enredo. Y al final dice, si lo vas a pensar en que tu jefe te va a despedir, hazlo a conciencia. O sea, en lo que quieras enredarte con esta, hazlo a conciencia. No en piloto automático, que te esté manejando para acá y para allá, porque esa mente le encanta hacer eso. Cuando estás distraído, ¡plof!, ya te ha atrapado en algo. Y ya te ha llevado por aquí o por allá a hacerte sufrir, que le encanta. No porque tenga malicia, pero es que es lo que le da vida al ego, al mí, al yo, pobre de mí, etcétera, etcétera. El primero, este. La segunda parte es carencia de deseos. No depender de los deseos, que se inician con el nacimiento. Tienes una experiencia agradable, la quieres repetir. Tienes una experiencia desagradable, la quieres evitar. Tienes una experiencia insulsa, ¡ay, qué aburrido es eso!, etcétera. Y nos movemos de esa forma. Entonces, no depender de las cosas. Las ves, están ahí, pues muy bien. Me gusta, pues me la compro. Pero si mañana me la quitan, pues me la han quitado. Ya está. Todo es así de fácil, no hay más. La tercera es buena conducta, hacer prácticas que son apropiadas, positivas, para el bien personal y el de otros. Y por fin la última es el amor. No ser crueles con otras personas o con los animales. O sea, hay varias actividades que van contra el amor completamente y mucha gente las practica a diario. Y hay que evitar eso. Entonces, esto lo aprenden todos los participantes en el proceso del curso. Lo vivimos. Y es una maravilla. Luego, el segundo nivel es el del instructor, el que viene a aprender a enseñar. Y esa es una mayor responsabilidad. Voy a tomar un curso para aprender a hacer mindfulness y yo sé mindfulness y ahora soy un experto en mindfulness. Deja todas esas tonterías. Fundamentos de las prácticas de mindfulness. No enjuiciar, mente de principiante, etcétera, 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 tiene la paciencia, etcétera, 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 todas estas. El instructor, para entrar a ser instructor, para aprender a ser instructor, tienes que vivirlas en la clase, no contarlas, no juzgar, mente de principiante. Paciencia, etcétera. Confianza. Porque las vas a enseñar practicándolas. La forma tuya de dirigir al grupo. Y de esa forma, los participantes van a estar observando, pues, que el que dirige la clase o el que está llevando la clase es vulnerable como cualquier otro.
es vulnerable como cualquier otro. Y que lo que está haciendo es llevar a todo el grupo a través de un recorrido en el que cada uno va a ir despertando su propia belleza. Su propia belleza. Y la va a ir manifestando. Pero para poder eso, el instructor tiene que ser uno más en el grupo, sentado a la misma altura. Y aquí es donde se empiezan a despertar los sentidos que yo llamo del alma. Lo que yo llamo los sentidos del alma. En que uno empieza a percibir a todo el grupo en conjunto. Y aunque las personas no hablen, sabes lo que están diciendo o lo que están temiendo o lo percibes. Y te acercas a ellas, al grupo, con curiosidad. Con curiosidad. Y cuando preguntas cómo le fue esta semana, esto, lo otro, y cómo ha sido esto, y te hablan, te acercas ahí de nuevo, ¿y de dónde surge todo eso? ¿Y dónde lo sentiste? ¿Y qué es lo que realmente te hizo reaccionar de esa forma? Y entonces vas en la clase, ¿hay alguna otra persona en la clase que haya reaccionado de forma similar? O quizás te aparece de forma diferente. Porque estamos todos explorando precisamente eso y permitiendo que eso que está por ahí escondido vaya saliendo, porque se van dando cuenta que nadie los está juzgando, tampoco en la clase nadie está juzgando. Se sienten acogidos, se sienten escuchados, se sienten escuchados. Entonces, según uno va siendo capaz de sujetar a los sentidos del cuerpo, la vista, el olfato, etcétera, etcétera, que no sigan llevando cosas al cerebro o que cosas almacenadas ahí en el cerebro de repente debido a un color, un sabor o lo que sea, uno se agite o se acelere. ¿Cómo me he puesto tan nervioso? Y es porque hay un recuerdo por ahí escondido en la memoria celular que te está sacudiendo. Cuando aprendemos a decir no y empiezas a limpiar, entonces los sentidos del alma, esa percepción que no surge de aquí, pero que surge del corazón, se empieza a manifestar. Y es lo que llamo la importancia de hablar de corazón a corazón. Cuando he dado programas en psiquiatría con pacientes psiquiátricos, ahí aprendí. Y todo esto lo voy aprendiendo enseñando. Uno aprende por medio de enseñar, no de leer en libros y contar, oh, eso no vale o aquello no vale. No. Tienes que entrar ahí y enseñar. Y entonces puedes hablar sobre el tema. Si no, mejor no hables sobre el tema. Si no has estado ahí en el fuego con todo. Entonces me invitaban a ir a psiquiatría con adultos psiquiátricos, ahí fui, con adolescentes, con niños psiquiátricos, ahí fui, a prisiones de máxima seguridad, ahí fui. ¿Y qué pasa? Que son todos seres humanos que están sufriendo. Y que la vida les ha dado palos por derecha, izquierda, arriba, abajo, y nunca han podido conectar con su propia belleza, con esa joya interna que todos tienen. Y este proceso del Satipatthana Sutta, del Sutra de la Atención, del cultivo de la atención, que el Buda experimentó en sí mismo y que lo consideró que era un camino seguro al autoconocimiento, es útil para todos. No para budistas o esto, no, para cualquier ser humano que esté sufriendo y que ya no aguanta más. Porque el que todavía aguanta no se va a interesar por el tema. Solo se va a interesar a aquel que dice ya no aguanto más. Y va a llamar a la puerta. A los que llaman. Que es como se inicia este libro. Con esas palabras. A los que llaman. Bienvenidos. Y por eso cuando yo entraba en la sala, antes de empezar a dar una de las clases, lo primero era que todavía los pacientes no habían llegado. Yo me detenía en el umbral de la puerta.
y las sentía. Y a continuación, cuando los pacientes iban llegando uno a uno, me acercaba a ellos, según llegaban e iban a uno de los asientos. María, Pilar, bienvenida. Y al otro, bienvenido. Agarrándoles las manos, uno a uno. Y si ya habíamos empezado la meditación y llegaba uno tarde, la puerta siempre estaba abierta, no se quedaban ahí. Les señalaba una silla. Y cuando ya terminábamos la meditación, iba a cada uno y le agarraba las manos. La primera forma del verbo ser atento, ser amable. Porque vienen con miedo. Un instructor que nunca han visto antes, o quizá he tenido una entrevista, y una clase llena con 30 personas que nunca han visto las caras antes. Y eso ya empieza a despertar los sentidos del alma. Eso ya empieza a despertar. Y sentarse a la misma altura, y luego empezar con la primera práctica, que es mirar por una ventana y mirar al universo. Porque somos una chispa de conciencia en mitad del universo. Y estamos siempre aquí encerrados, liados, esto, lo otro. No, por favor, sal ahí fuera y mira. Y mira los árboles, y mira la naturaleza. Que te va a hablar. Que te va a contar. Y vas a percibir. Porque la energía vital que tenemos la tienen toda, la naturaleza la tiene. Crear esa conexión. Y nunca olvidarse de eso. Nunca olvidarse de eso. Vamos a practicar un poco de... Hago un escáner de más o menos, a ver qué hora es. Vamos bien, ¿no? Sí. No, todavía nos queda una hora o algo así. Vale. Vamos a hacer un poco de escáner y un poco de meditación sentados, y al final de la meditación voy a leer un pequeño texto que tengo aquí. ¿Ok? Ay. Yo, como digo, nunca tengo cosas, pero nunca preparo las clases, nunca sé lo que voy a hacer. Venga. Sentadas, sentados en una postura que exprese dignidad, total presencia. Los pies en el suelo. Conscientes de los pies, de las sensaciones del contacto con el suelo en este momento, y con el zapato, la zapatilla, lo que tengáis puesto. Y acordándonos que donde estén los pies, esa es tu casa. O sea, donde quiera que vayas y te sientes un momento esto, acuérdate. Esa es tu casa. Y agradeciendo a los pies los 1000 lugares a los que te han llevado. Estén como estén en este momento. Si hay tensión, simplemente aflojándolos. No hay necesidad de estar tensos, tampoco de moverlos, sino simplemente percibirlos. Conscientes de las manos. Cuando ponemos atención aquí, a las diferentes partes, esa parte correspondiente en el cerebro se activa, se ilumina también. Conscientes de todos los dedos, de las palmas de las manos y parte superior,
Y las sensaciones hay presentes, hay una cierta vibración en las manos. Normalmente hay un tono de hay calor o hay frío y hay una tonalidad de sensación. Y agradeciendo a las manos todo lo que han hecho por nosotros. Ahora conscientes de las piernas, desde los tobillos hasta la cadera. Notando su presencia. Y todas las sensaciones, por sutiles que sean, que están ahí. Y cómo cambian constantemente. Y lo mismo con los brazos. Conscientes de dónde están reposando. Y de las sensaciones ahí presentes. Y agradeciendo a piernas y brazos el servicio dado y aceptando como estén. Hay veces que hay algo lastimado, una rodilla, un tobillo, lo que sea, aceptando como estén. Y dándole ánimo, que vas a hacer todo lo necesario para colaborar en la recuperación. Conscientes del tronco ahora. Desde los glúteos y el coxis hasta los hombros. Y todo el contenido del tronco, todos los órganos, cada cosa haciendo su función. Este cuerpo es increíble, millones de átomos vibrando. Siguiendo el patrón, la ley de la naturaleza que les corresponde. Es de una riqueza que... ¡oh! Llevando ahora la atención a los hombros y el cuello. Y a la cabeza. Al rostro, nariz y boca, ojos y oídos. Cráneo, el cerebro. Y ahora abriendo la atención a todo el cuerpo entero, aquí sentado, en esta postura digna, dándole gracias. Y a continuación vamos a ponernos en contacto con la respiración, con el aliento, que eso es lo que mantiene el cuerpo y que nos acompaña desde el primer día hasta el último día y que siempre está en el momento presente. Así que al inspirar llevo mi atención a los orificios nasales y veo como el aire entra en el cuerpo y en la exhalación soy consciente de cómo el aire sale del cuerpo. Y nunca falla. Si uno tuviera que pensar en respirar, ya estaríamos muertos. El cuerpo se respira a sí mismo. Y mantiene un cierto equilibrio.
Entonces, ayudar a la mente a estar presente es importante, llevar la atención al cuerpo sin crear ninguna historia y a la respiración, que siempre está en el aquí y el ahora. Y cada vez que la mente se distrae, la traemos al aquí y al ahora, depositándola con suavidad en el ir y venir de la respiración. Y acompañando a la respiración está la energía vital, conocido como prana o como chi. La vitalidad. Hay momentos que tenemos más, otros momentos menos, y es algo que compartimos con toda la naturaleza, con los animales, con las plantas. Este aire vital, que es tremendamente sensitivo. Y que se expande unos centímetros más allá de la piel. Y la piel también respira. La piel también respira. Y es a raíz de, o sea, a partir de ese prana que uno puede tener esta percepción de sentidos del alma que se va a ir despertando poco a poco. Yo tomé un curso con una amiga clarividente de nacimiento, que su madre lo había sido y su abuela lo había sido. Tuvimos muchísima amistad y ella creó un programa para enfermeras, porque para ella las enfermeras eran las que tenían una mayor percepción de este tipo de ayuda en su acercamiento a los pacientes. Más que nadie más, hay una compasión especial, un acercamiento desde el corazón. Y entonces una de las cosas que aprendíamos con ella era precisamente a notar esta energía pránica. Y uno de los ejercicios, que lo podemos hacer ahí en la silla, yo no sabía que es lo que podíamos hacer, pero uno de los ejercicios es frotar ligeramente las manos. Y en el centro de las manos hay un punto de percepción sensitivo. Entonces, las puedes acercar o separar ligeramente y si las mueves un poco de estar centradas, trata de notar si hay como una especie de movimiento de ese punto de unión. Quizás sí, quizás no, pero habéis oído de los chakras, entonces están los chakras principales, pero están los chakras que hay en las manos, que no son principales, pero que son muy efectivos. Acordaros de muchas de las estas de la Biblia, en que tienen unos... va a poner la mano de alguien y levanta la otra mano hacia arriba, para pasar. ¿Qué es lo que está pasando? La energía vital. Las enfermeras, que tengo varias aquí en la primera fila, que las conozco, esta amiga mía las decía que tenía que aprender a protegerse del vampirismo inconsciente que ocurre en algunas de las unidades en los hospitales, sobre todo en las unidades terminales, donde la gente terminal o gente muy mayor está muy disminuida de prana, de energía vital. Y entonces, si alguien pasa por ese pasillo con una energía vital muy fuerte, ¿qué ocurre? Que cuando sales del pasillo, sales... ¿Qué me ha pasado aquí? Y que, claro, todos los pacientes inconscientemente, no lo hacen a propósito.
pero te extraen toda esa energía. Entonces, lo que Dora Kunz, esta mujer, nos contaba, yo tomé los cursos con ella, el básico y el avanzado, y luego hice prácticas y todo esto. Yo me he interesado de todo, ¿sabes? Y Jon Kabat-Zinn sabía eso, y él también, todos teníamos nuestros rollos, todos los de la clínica tenían, y unos venían del sufismo, el otro venía del zen, el otro venía de lo que fuera. Y entonces, claro, trabajamos en un hospital y estábamos ahí con pacientes todo el día. Entonces, la mejor protección es el amor. La mejor protección es el amor. Cuando hay un amor que surge del corazón, te crea como una especie de coraza, no separativa. Lo único que ocurre es que tú, conscientemente, permites que energía vital entre a través tuyo y la repartas donde es necesaria. Simplemente. Pero no que te la quiten inconscientemente, sino lo haces de esta forma conscientemente. Y yo tomé todas esas cosas, tal. Y entonces cuando llego a la clínica de reducción de estrés y paso a la época al segundo nivel, que es el de aprendizaje, me di cuenta que de ahí es de donde yo percibía a los pacientes. De ahí es donde yo notaba, yo siempre pregunto, ¿qué es lo que necesitáis? Y ellos me dicen lo que necesitan. Pero yo me doy cuenta de que creamos de una conexión de corazón a corazón y entonces hay como una especie de vitalidad que intuyes lo que es necesario en la clase en cada momento. En cada momento. Hay veces que no. Hay veces que no. Una vez llegué a una clase quinta con el grupo y dije, no sé lo que voy a hacer hoy. No tengo ni idea. Y tengo ahí todos los pacientes ahí todos sentados esperando. Y una señora de Puerto Rico levanta la mano. ¿Puede decir algo? Digo, díganos. Yo sé lo que le pasa. Ah, ¿sabe lo que me pasa? Sí. ¿Se acuerda usted en la primera clase que todos contamos nuestras penas? ¿Qué nos pasa, de dónde venimos y eso? Más o menos. Y que el 80% sufrimos de depresión severa en este grupo. Ay, es verdad. Es que es muy contagiosa. Se le está pegando a usted. Pero no se preocupe, ya nos ha enseñado lo suficiente que podemos hacer la clase nosotras aquí y usted ahí sentado tranquilo. Y fue una de las clases más bonitas. Fue una de las clases más bonitas, porque está todo el mundo integrado. Y entonces esta percepción de los sentidos del alma, ya no es solo del instructor, es de cada uno de los participantes. Y se genera como una especie de amor en el grupo. Y una especie de apoyo. Ya no hay dando consejos, que les digo, no se den consejos al principio. Y voy a los grupitos, María, yo haría esto. No, pues hazlo de esto. Digo, no os he dicho que no se den consejos, que cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿sabes? Pero ya llega un momento en que ya no es eso. Si hay alguien que está devastado, que alguien por fin rompe algo, que se le murió su hijo y nunca había llorado, y se pone a llorar en mitad de la clase, después de 2 años sin haber llorado este señor, y le ves ahí completamente llorando por fin, y ves a todo el grupo, cómo se le acerca, y se sientan a su alrededor en mitad de la clase, y la arropan, y yo como instructor, permitiendo que ocurra. No les digo, no, permito que ocurra. Porque es sanador. Es sanador. Entonces, os voy a leer algunas cositas que tengo aquí. Tenía un montón, pero no sé, me va a decir aquí, Ale, me va a decir, no, que no. O sea que... Sí, nos queda todavía. El segundo librito, que es del que voy a leer ahora, se llama Luz en el Sendero. Este librito me lo leí por primera vez en 1980, donde estuve dando clases de yoga en un inglés macarrónico,
a gente de empresas que querían yoga al mediodía y me habían invitado en el centro de yoga Sivananda en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, a dar clases. Y tenía este librito que lo había adquirido hacía poco y me lo iba leyendo todos los días yendo por el Pennsylvania Avenue, desde el centro de yoga hasta la Casa Blanca y de vuelta. Y sinceramente no lo entendí. Cuando uno empieza con estos temas, digo, es que no entiendo nada de todo lo que se dice aquí. Pero según he estado haciendo el programa de reducción de estrés, he empezado a desempolvar algunas de estas cosas. Así que las voy a compartir, algunas de ellas, porque aquí es donde explica los sentidos del alma, en este libro. En este libro explica lo que son, cómo es cada uno. Y ahora lo compartiré. Pero esto es de ahí. Dice, luz en el sendero. Escucha el canto de vida. Escucha el canto de vida. Búscalo y escúchalo primeramente en tu propio corazón. Al principio tal vez dirás que no está allí, que cuando buscas solo encuentras disonancias. Búscalo más hondo. Si aún fracasas, detente un instante y mira todavía más hondo. En todo corazón humano existe una melodía natural, una fuente oscura. Puede estar cubierta y por completo oscura y silenciosa, pero allí está. Allí está. En la base misma de tu naturaleza encontrarás la fe, la esperanza y el amor. Aquel que escoge el mal rehúsa mirar dentro de sí mismo, cierra sus oídos a la melodía del corazón, así como cierra los ojos a la luz de su alma. Y obra así porque encuentra más fácil vivir anegado en los deseos. Pero en el fondo de toda vida existe una corriente impetuosa que no reconoce obstáculo. Las grandes aguas están allí realmente. Encuéntralas y percibirás que ninguno, ni aun la criatura más miserable, deja de ser parte de ellas, por más que procure cegarse y construirse una fantástica forma externa de horror. Todos los seres entre los que penosamente avanzas son fragmentos de lo divino. Y tan engañosa es la ilusión en que vives que es difícil adivinar si percibirás primero la dulce voz en el corazón de otros. La dulce voz en el corazón de otros. Pero sabe que seguramente se encuentra dentro de ti. Búscala ahí. Y una vez la hayas oído, la distinguirás más prontamente en torno tuyo. En torno tuyo. Es tremendamente importante escuchar esa voz. Donde surge la raíz de los sentidos del alma. Y como digo, hay veces que uno tiene dificultad por la razón que sea, pero sin embargo el contacto con otros puede permitirle sentirla en otros y entonces ¿qué ocurre? Eso es contagioso, como esta señora con lo de la depresión. Y empiezan todas las lucecitas a una tras otra y lo vas viendo en los ojos que brillan. Y hay otro que ha despertado. Y ya hay otro que ha despertado. Y los vas viendo en la clase. Y no les dices nada. No les dices nada. Porque va surgiendo cada uno a su tiempo. Son como palomitas de estas de maíz. Que van haciendo pop, 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 pop. Lo que pasa es que al final los barrios pobres me decían, ¿puedo tomar otra vez la clase, por favor, el curso? ¿Pero por qué? Es que venía tan mal, que solamente empezaba a rascar en la superficie. Por favor, déjeme tomarla otra vez. Digo, bueno, si viene a tomarla otra vez, viene como si viniera por primera vez. Y esto no es budismo, esto es sabiduría eterna. Es prebúdica, pertenece a toda la humanidad. El Buda la experimentó él mismo y lo encontró. Pero va más allá. Y es útil a todo ser humano.
Lo único es que el acercamiento en este programa y en este proceso es hablar en la lengua de las gentes. Si hablas a jueces, habla en la lengua de los jueces. Si hablas a abogado, habla en la lengua de los abogados. Si hablas a los policías, habla en la lengua de los policías. Busca la forma de llegar al corazón del ser de cada uno. Permite que la máscara de pretensión que todos llevamos puesta vaya cayendo una a una. Para que la interacción fluya de corazón a corazón. Y deja todo lo demás. Esto es para la vida diaria. Pero lo importante no es quedarse como algunos que hacen la clase y muchos de los investigadores y esto hacen la clase y ya está, y ya salen. Mañana hablaré de ese tema también en la charla de la mañana. Y luego la vida diaria hago mi media horita y ya está. No. Entonces dedícate a hacer otra cosa. No te dediques a esto. Porque esto tienen que ser las 24 horas del día. Esto tienen que ser las 24 horas del día. Punto. Si esa luz se ha encendido, no dejes que se apague. No dejes que se apague. De ahí la importancia de enseñar y de compartir. No porque tú eres un gran maestro y esto y lo otro. No, porque es que todos a los que estás hablando son maestros que te están enseñando con sus rostros, con su esto, con su... Y entonces tú estás aprendiendo de todos. Y es fantástico ser egoísta de esta forma. ¿Sabes? Sobre el sonido. La principal característica de esta fibra fundamental de nuestro ser, alaya o akasha, místicamente es el sonido. Todos estamos familiarizados con el concepto de que el sonido es creador y que contiene tremenda potencia. Mucho ha sido escrito y dicho sobre la ciencia del sonido, la ciencia de los mantras. Yo estuve en la India, me aprendí 40 mantras de memoria, etc. Pero lo más importante que nos ha preocupado ha sido la producción de sonidos. Por ejemplo, queremos aprender mantras para producir dentro de nosotros un estado o llevarnos a conseguir un resultado deseado de sanación y también ser conscientes que estamos constantemente rodeados de ruido y que seamos conscientes de constantemente haciendo ruido, etc. Pero la voz del silencio se acerca al sonido desde otra perspectiva que se puede definir con dos sentencias. El que no puede oír no puede ver. Y el que no puede ver no puede oír. Y no estoy hablando a la vista, ni estoy hablando de el oído. Estoy hablando de aprender a escuchar. O sea que en lugar de producir sonido tenemos que aprender a escuchar, que es el mayor acto de caridad. Es el mayor acto de caridad. Y esto no es fácil. Para estar completamente conscientes, despiertos, es decir, poder ver, tenemos que aprender a escuchar primero. Tienes que oír la voz de tu Dios interno, de esa joya inmaculada, que no interfiere, que solo ilumina. Y que tiene 7 formas diferentes, de las que no voy a hablar aquí. Tenemos que estar despiertos a los sonidos del ser. Y al hacer esto y escucharlos en nosotros mismos, podremos escuchar realmente a otros. ¿Cómo es posible escuchar a otros si no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos? Entonces, cuando uno está enseñando en el programa de reducción de estrés, es un poco lo que hace el Dalai Lama cuando va a un grupo de 2000 personas y digo, es que no se le pierde un alma, está ahí.
y está percibiendo a toda la audiencia y toda la vibración de la audiencia. Entonces, cuando uno está dando una clase, te estás sintiendo también a ti misma, a ti mismo. Y el hecho de sentirte a ti misma, a ti mismo, estás permitiendo el percibir a todos. Se crea como una fluidez invisible que es transformadora. Que es transformadora. Pero uno tiene que llevar tiempo enseñando. O sea, esto no lo aprendes en 3 días, dando grupos y ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, si os cansáis me decís y nos vamos, ¿eh? Porque entonces voy a entrar un poquito con esto. No quiero leer mucho, pero es que entonces vamos a ver cómo empieza. Ese decía a los que llaman, ¿os acordáis? Este otro dice, dedicado, espérate a ver cómo está aquí la palabra. Estas reglas han sido escritas para todos los discípulos, síguelas. Que ya el primer paso es la primera clase de pacientes, yo le llamo, en la escuela de Pitágoras es el acústicore, y en la budista es el sravaka, que es el que escucha. El primer grupo es el que escucha, vaya percibido, de oído y de corazón, etc. Luego el segundo es el que aprende a enseñar, y entonces está aprendiendo toda la metodología, etc., y está aprendiendo a dirigir grupos de pacientes, etc. Y entonces empieza aquí con unas reglas, síguelas. Y esto es muy victoriano, o sea que no os asustéis, que fue escrito por Mabel Collin en 1880 o algo así, así que es un poco victoriano. Dice, antes de que los ojos puedan ver, tienen que ser incapaces de llorar. Ya he visto tu rostro. ¿Qué está diciendo? Antes de que los ojos puedan ver, tienen que ser incapaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros de sabiduría, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Y estos son los 4 sentidos del alma, que ahora elaboraré un poquito. ¿Ok? Porque nunca hice yo esta asociación con el programa de reducción de estrés hasta después de tantos años enseñando y volver a visitar mis libros pequeñitos, mis joyas espirituales pequeñitas y decir, es que es completamente eso. Es que es eso lo que está ocurriendo. Y es ese acercamiento a poder ser útil a la humanidad. El voto del bodhicitta. Adquirir la sabiduría necesaria para ayudar a la humanidad a despertar. Ayudar a la humanidad a despertar. Entonces tiene 2 partes y hay otros comentarios de gente excelente. Hay otros comentarios de gente excelente. Vamos a ver dónde está aquí el grito lejano. Un segundito. Aquí empieza, sí, el grito. Las sentencias preliminares que os he dado de luz en el sendero son el grito lejano, que de allende las encarnaciones, aquí en este creen las encarnaciones, que de allende las encarnaciones se dirige a quienes en ellas están batallando. Mientras el ser humano esté preso en un cuerpo carnal, no es capaz de columbrar siquiera el estado a aquellas sentencias se refieren, porque en la actualidad cruza el valle de lágrimas. Está sujeto al dolor y no puede vivir sin causarlo. Por el poder de su viviente corazón completa el ser humano la experiencia y se une conscientemente al todo. Entonces el proceso del programa de reducción de estrés es precisamente entrar en el centro del ser, aquello que está conectado con el todo, con el universo,
hay un cambio en el programa de reducción de estrés. Vamos ayudando a la mente bulliciosa, mente dispersa, mente egoica, mente de la historia, mente del mi, del yo, a que se vaya callando sin hacer mucha fuerza, porque tiene una fuerza increíble. Y como la trates de manipular y esto con yogas y cosas, no vas a ganar. Ella siempre gana. Pero simplemente conociéndola y diciéndola, querida, has estado de jefa o de jefe durante muchos años y no eres jefa o jefe. Así que, por favor, eres muy útil, no te voy a descartar, pero me vas a obedecer. Y entonces, según vamos haciendo esto, la mente silenciosa, la que mora en el corazón, la que no interfiere pero brilla, va a ir apareciendo. Y entonces vamos a ir pasando del pensamiento al entendimiento. Ajá. Ajá. Que es una forma diferente de percepción. Y cuando eso va ocurriendo, la razón, la inteligencia, la intuición, la sabiduría, la compasión, se van a ir manifestando. Se van a ir manifestando, poco a poco. Esta va a seguir haciendo sus descarríos, vamos a seguir ahí, ¿no? Pero seguimos con nuestras prácticas, seguimos con nuestra atención y esta otra va surgiendo más y más y más. Y entonces lo que va a ocurrir, cuando esta está más preponderante, y yo os cuento ya estos secretos, el miedo desaparece. Ya no hay temor. Hay precaución si vas por un barrio peligroso y esto. Pero no hay temor, porque ¿qué te puede pasar? Que te mueras, que te maten, que... Todos nos vamos a morir. Hay una especie de cambio, una percepción diferente. Y entonces ya ves que ya dejas de acumular aquí. Ya estás teniendo, estamos aquí ahora y estamos aquí ahora. Nos vamos de aquí y ya está. Y lo que pasó aquí, no sé con vosotros, hay muchos que toman nota y luego nunca las ven nunca más. Es muy típico, pero cuando uno toma notas, pues se va grabando algo por ahí, en el centro. Uno vive ya que no acumula, dejas de acumular. Y con las prácticas vas limpiando todo lo que se fue incrustando durante la vida y que no necesita estar ahí. Aprendiendo a perdonar, a aligerar la carga. Perdonar a otros y perdonarte a ti misma. No decir, ese canalla me hizo esto. No, te hizo eso y está clarísimo. Te robaron la virginidad, te hicieron esta faena, te robaron la novia, te quitan, lo que sea. Pero si lo sigues acarreando, no solo te hicieron esa faena, sino que encima te han atrapado la mente. Y nadie tiene derecho a atraparnos la mente. Y sigues teniendo esas y estos rencores, y eso es que te han atrapado la mente. Y no te permite eso, el manifestar tu propia belleza en plenitud. ¿Lo veis? Y esto los pacientes lo entienden. Trabajé con mujeres del SIDA durante 5 años que realmente iban muriendo como... Y de ellas aprendí mucho de esto. Si te quedan 6 meses, si te quedan 1 año, vive en plenitud, por favor. Vive en plenitud. Es tu vida. Es tu propio jardín interno. Olvídate de los demás. Deja que cada uno atienda su jardín. Tú atiende el tuyo y vive tu vida plenamente. 100%. Y eso despierta los sentidos del alma. Hay una percepción extraordinaria. No hay humanos ojos que sean incapaces de lágrimas, ni aun el de los maestros. Mira que al principio dijo que había que dejar de llorar. Mirad lo que te dice aquí ahora. Del adepto, del instructor durante su vida mortal. Desde que la ilusión y la ignorancia comienzan a desvanecerse del alma, desde que la iluminación empieza a disipar la oscuridad, el discípulo se entristece porque ve por doquiera ignorancia y el sufrimiento que de ella se deriva.
Las lágrimas son como rocío en la tierra seca, y el hombre se marchitaría en la aridez del mundo material si no hiciese brotar de sí mismo aquella ternura plasmada con lágrimas que al ablandarlo interiormente desatan el férreo límite de la separación. Este cambio también crea la unidad. El empezar a percibir desde el corazón crea la unidad. El ser etéreo que mora en el cuerpo material derrama lágrimas mucho más acrisoladas y sutiles que las que emanan de los ojos físicos. El espíritu llora cuando está en el umbral de la materia y en su oscuridad le sumen las leyes del amor y vida y los vínculos de asociación y parentesco. Así todo su ser queda suavizado y fundido por el rocío de su propia ternura. Todos los seres humanos han de estar suavizados y fundidos antes de poder llegar al estado que sean incapaces de llanto. Que sean incapaces de llanto. ¿Y por qué son incapaces de llanto? Porque están sirviendo ya a toda la humanidad. Cuando llegan a ese punto, el conocido como el Bodhisattva realizado, no puede llorar por el uno, por el otro, porque está atento a todos. Y sabe de dónde surgen esas tristezas y esos lloros y todo eso. Y hay mucha labor por hacer. Y estos seres son los que ayudan a aquellos otros que están haciendo el trabajo, que están llorando, que tienen la ternura, pero son los que les dan fuerza para que sigan ayudando a otros por todo el planeta. Por todo el planeta. Por eso la labor de Jon Kabat-Zinn, cuando le conocí y vi lo que estaba haciendo, lo primero que le dije, Jon, chapó, me quito el sombrero frente a ti. Porque has sabido llevar a la gente de la vida diaria y a los más desatendidos y a los más desamparados un proceso de ayudarles a despertar y a ponerse en conexión con su propia belleza. Y déjate de tonterías de budismo y de esto y del otro y de lo demás allá. No. No quiero decir que el budismo no sea bello. Me he leído todo y me lo he estudiado todo. Y también el yoga y de San Juan de la Cruz, os puedo decir todos los poemas que queráis y de todo el misticismo. Pero son el saberlo de memoria y el estar todo el día leyendo libros no vale para nada. Si no eres capaz de entenderlo y entonces ayudar a otros a descubrir su propia belleza. Entonces verán los ojos del espíritu puro, lo que ahora no tiene para nosotros ni forma ni color, porque es invisible y solo puede comprenderse por la fe. Esta virtud es la primera cualidad esencial del discípulo que ha oído el grito lejano y quiere entrar en el sendero que eventualmente ha de conducirle al estado en que sea capaz de ver. Y esto es confianza, pone fe, pero es confianza, confiar. Confiar de que uno tiene esa posibilidad. Y no digas, yo no puedo, soy muy débil. No digas esas cosas, por favor. Porque eso es pereza. Eso es pura pereza. Esa negatividad. Todos tenemos la capacidad de encender esa llama y ser útiles. ¿Ok? Entonces aquí habla de los sentidos, hay que subyugar los otros sentidos. El todo se revela en su viviente actividad a la incesante comprensión de quien es capaz de oír. Ahora entramos en el escuchar, en el oír. Esta delicadeza auditiva únicamente es posible cuando los sentidos no solo han sido subyugados, sino enteramente desechados con las carnales vestiduras a que pertenecieron. Los sentidos normales hay que apagarlos. Hay que usarlos para ir a buscar la leche y llevar a la niña al colegio y irte a ver una película con tu queridísima. Está bien eso, ¿ok? Pero por favor no te quedes con nada de ello. Pero para el resto, por favor, que no interfieran. Que no interfieran. Y lo acumulado hay que irlo limpiando. Porque el ego es muy fuerte. El ego es muy fuerte y no quiere morir.
Y como dice, me parece que San Juan de la Cruz, o que lo dije yo ahí en una de mis charlas, es necesario, completamente necesario, morir a todo para que pueda manifestarse el todo. Es necesario morir a todo para que pueda manifestarse el todo. No quiere decir, oh, ya voy a tirar esta por la ventana, o soy tan altruista como la magnífica presentación de esta mañana, que voy a dar mis 30 millones, que en esta vida no me van a tocar, y los voy a dar en plan altruista por ahí. No voy a tener esa posibilidad, porque vivo con lo mínimo. Entonces, pero es decir, no te apegues a las cosas. Si las tienes, las disfrutas. Si no las tienes, pues no las tienes y ya está. Me quiero comer una rosquilla y resulta que el rosquillero está cerrado. Pues no hay rosquilla y ya está. Y no hay más. Y no hay más. Y es más o menos lo que quiere decir aquí. Y luego el tercero, esto es el del oír. Y ya he dicho que esto lo dice Swami Choyan Trungpa, que no es la palabra caridad, y no me viene ahora la palabra. Bueno, si me viene ya lo digo después. Que es, lo más importante es aprender a escuchar. Y en las clases hacemos prácticas. Hoy pensé hacer aquí algo, pero como están las sillas distribuidas es difícil. O sea que en el retiro que haremos en Aro con Javier García Campayo, que lo vamos a hacer los dos juntos, ahí vamos a hacer, es una semana entera, vamos a hacer un montón de prácticas ahí, que os vais a enterar. Nos vamos a iluminar todos ahí en ese... como bombillas, como bombillas. El discípulo que ha conquistado su ser y cede al todo, cobija en su interior el germen de cada uno de los poderes propios de ser purificado y perfecto. Posee aquella confianza dimanante a la par del renunciamiento de los deseos personales y de la conciencia del todo. Posee aquella capacidad auditiva que recoge los ecos de la multitud ya gozosas y de las afligidas. Escucha a todos, percibe a todos en su clase. El que está triste, el que está sublime, el que está... los percibe a todos. Y los abraza a todos. No hay discriminación en ese sentido. Y como digo, el instructor es el que más aprende. En fin, adquiere tal conocimiento de las personas que su presencia entre ellos desenvuelve y evoca la fuerza creadora y vigorosa del poder de amor. Y eso es lo que sugiere. Y entonces dices, me van a faltar las palabras que les voy a contar hoy. No te vienen, te van llegando. Hay como una especie de fluidez, que es lo que digo. Hay dos tipos de memoria. La memoria de la vida diaria, la memoria ordinaria y la memoria trascendental. Cuando uno entiende algo, ya no necesita guardarlo aquí. Va a estar a tu disposición, donde quiera que estés. Cuando vas a hablar, anoche, yo decía, ¿y qué voy a hablar yo mañana? Y en la charla ¿qué voy a decir? No lo sé todavía lo que voy a decir. Y entonces digo, oye, ¿me podéis inspirar? Digo, y a eso de las 3 me despierto, digo, porque no me puedo dormir otra vez. Y entonces me empiezan a llegar ideas. Y digo, bueno, pongo la luz, pongo la libreta y me pongo a escribir, porque es que como si no lo hago, luego no me voy a acordar cuando me despierte. Pero simplemente eso. Es simplemente eso. Y luego el tercero, o sea, el oír, el tercero es el hablar. Hablar en la lengua de las gentes. Saber comunicar desde el corazón. Saber comunicar desde el corazón. De forma que llegue. Y esto lo haces observando los rostros, viendo las caras del grupo. Y yo siempre digo, cuando hablo en inglés y empiezan a poner caras, digo, si no entendéis, decidme que lo voy a escribir en el pizarrón, pero no quiero que se vaya nadie de la clase sin haber entendido lo que estamos explorando, porque es tremendamente importante. Digo, así que no me pongáis caras. Y claro, todos se ríen, pero...
es el tercero poder, el de la palabra. El de la palabra. Hay un mantra de los Upanishads, que quizá lo digo. ¿Por qué no? Tenemos tiempo. No preguntes, ¿Eh? que no preguntes, que tú digas. Sí, sí, nos quedan 20 minutos. Este es, vamos a ver si me acuerdo de este. No, este es diferente. Este es el que es. Om Sahanau Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Teyasti Navaditamastu Madhivisavahai Om Shanti Shanti Shanti. Entonces, este mantra lo recitaba un maestro, un gurú, con un discípulo debajo de un árbol, donde fuera, porque entonces no tenían libros, ni escribían, ni nada de eso, y entonces todo se lo tenía que aprender de memoria. Y entonces el mantra más o menos lo que dice, abre mis labios de forma que la sabiduría pueda surgir de ellos y abre los oídos del discípulo, del estudiante, para que pueda percibir correctamente lo que estamos explorando juntos. Y ya está, eso es lo que dice el mantra. Entonces una invocación, ¿no?, para que esa fluidez pueda ocurrir ahí, en ese proceso. Entonces, eso es lo que hay, el comunicar. Y ahí aprendí, pues eso, estoy en los barrios pobres, gente muy sencilla, muchos de estos evangélicos, testigos de Jehová, esto, lo otro, que la Biblia dice, que no sé, claro, yo me he leído la Biblia varias veces, y cuando me venía y me decía, es que la Biblia dice, digo, déjate ahí, que ahí dice eso, pero en este otro dice esto otro. Y te anula completamente eso. Así que deja la Biblia en casa y aquí estamos aprendiendo qué es ser un ser humano. Ok, ya. Yo siempre decía, yo me enfado con amabilidad, ¿eh? Doy un puñetazo en la mesa, pero con amabilidad. Y por fin, es a todos aquellos seres con los que hemos aprendido, que nos han enseñado. Tanto los buenos como los malos, ¿eh? Tanto los que nos han hecho bien como los que han hecho mal, porque hemos aprendido de todos. Y hay que agradecerles, porque te agradecen a rectificar, te agradecen. Lo único es eso, lo que hablaba antes, hay que evitar el resentimiento y hay que aprender a perdonar. Es problema de esa persona, no es mi problema. No es mi problema, es el problema, y lo siento mucho que todavía esté ahí, porque como San Juan de la Cruz dice, hay dos noches, la noche oscura del alma y la noche oscura del espíritu. La noche oscura del alma, que es el primer proceso, es aprender a desprenderse, o sea, desapegarse de las cosas de la vida diaria, que no te generen apego, las tienes y no las tienes y todo eso. El segundo proceso, que es el de los que aprenden y todo esto, es la arrogancia espiritual que surge. Yo ya no tengo deseos de la vida, yo ya estoy desprendido y yo practico meditación todos los días y hago un pranayama de estos de la nariz que ni te quiero decir, que he despertado el kundalini y que tal y cual. Todos esos rollos patateros, ¿no? Y entonces tengo mis seguidores, venid aquí que os voy a decir. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el orgullo espiritual te mata. Te mata. Y hay que desprenderse de ese, y ese es el más difícil. Ese es el más difícil. Porque es la única forma de llegar a la llama que está detrás de todo ello. La llama de la sabiduría. Y cuando llegues a la llama, como llega la polilla en esa segunda parte de Santa Teresa, en las moradas, cuando llegas a la llama, ¿qué le ocurre a la polilla? Se consume. Cuando uno llega a la luz, cuando uno llega a la llama, te conviertes en la llama. ¿Qué hay detrás de la llama? ¿Qué es lo que sujeta la llama? Eso nunca lo sabrás. Eso nunca lo sabrás.
porque te conviertes en la llama. Y entonces lo que hay detrás se manifiesta a través tuyo. Se manifiesta a través tuyo. Y eso es lo que es. Entonces ahí te lavas ya los pies con la sangre del corazón. Has decidido comprometerte a echar una mano al despertar de la humanidad, al alivio de la humanidad. Porque hasta que la última persona, hasta que la última luz entienda, estos que se han comprometido no se podrán retirar. No se podrán retirar. Estarán ahí. Esto, como yo digo, si escribo el libro, creo que va a ser uno de los capítulos primeros, todos somos piezas de un rompecabezas que un día explotó en el universo y cayó, buscando vehículos en los que entrar. Y cada uno somos una pieza de un rompecabezas. Y entonces cuando coincidimos con otros que están cerquita de nuestra parte del rompecabezas, nos vamos uniendo y vamos formando budismo, estos de los de testigos de Jehová, la asociación de lecheros, lo que sea. Y entonces lo curioso es que todos dicen, tenemos la verdad. Y el otro dice, tenemos la verdad. Y el otro, todos tienen la verdad, su verdad. La verdad del trocípato pequeño. Pero claro, hay millones de piezas de ese rompecabezas. Entonces, aquellos maestros de sabiduría que se han comprometido porque han hecho este proceso, yo lo que digo, son los que han visto la tapa de la caja del rompecabezas. Han visto el plan del arquitecto universal. Y como lo han visto, saben que perdidos están todos. Y por eso siguen animando para que se sigan encontrando, y se sigan encontrando, y se sigan encontrando. Y en vez de estar separados, la separatividad, lleguemos a la total unidad. Porque la chispa en el interior de cada uno pertenece a la chispa de la mente universal. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos. O sea, si queréis hacemos un poco de meditación, o si hay alguna pregunta o alguna cosa. Yo tenía más cosas por aquí, pero... ¿Queréis que os lea la meditación de Krishnamurti? ¿La voy a hacer? ¿Ok? Sí. Voy a seguir un poquito más, 5 minutos. ¿Ok? No me cortes todavía. Ah, bueno, no, aquí nos oímos bien. Bueno, pero para que tú grabes, ok, si hubiera alguna. Esto lo saqué de un marcapasos, digo, un marcalibros, no marcapasos, de un marcalibros, yo ya estoy en esa edad, pero todavía no lo tengo. De un marcalibros que me encontré en California y lo traduje, y a Krishnamurti lo conocí en persona en la India y luego he ido a su casa de Ojai en California muchas veces. Me encontré con su asistente de los últimos años, Mary Cymbalist, graciosísima, pero se metía en uno de los Mercedes de Krishnamurti cuando ya la había, esto fue hace 7 o 8 años, y salía como arreando de un descapotable de esos. Entonces, este es el título. La meditación es el movimiento del amor. La meditación es el movimiento del amor. La meditación es una de las cosas más extraordinarias. Si no sabes lo que es como si estuvieras ciego en un mundo de colores vivos. Sombras y luz en movimiento. No es algo intelectual, pero cuando el corazón penetra en la mente adquiere una cualidad diferente. Es como lo ilimitado, no solo en su capacidad de pensar y actuar con eficacia, sino también en el sentido de vivir como en un espacio inmenso
en el que tú estás presente en todo. La meditación es el movimiento del amor. No el amor por el uno o por los muchos, sino algo que se asemeja al agua que está al alcance de todos, que puede igualmente obtenerse en un jarro dorado o uno de arcilla, y que es inagotable. Y es algo peculiar lo que ocurre, que no puede conseguirse ni con drogas o autohipnosis. Es como si la mente entrara en sí misma, primero en la superficie, y luego penetrando más y más profundamente hasta que la profundidad y la altura pierden totalmente su significado, cesando todo lo medible. En este estado hay una paz total. No una satisfacción que nos llega en forma de regalo, sino una paz en la que hay orden, belleza e intensidad. Esta paz puede destruirse, tal y como puedes destruir una flor. Y gracias a esa vulnerabilidad es indestructible. Esta meditación no puede ser aprendida de otro. Tienes que empezar sin saber nada sobre ella y moverte de la inocencia a la inocencia. De la inocencia a la inocencia. El territorio en el que la mente meditativa ha de comenzar es en la vida diaria, en la lucha, en el dolor, en la alegría pasajera. Ahí es donde tienes que empezar y traer orden y seguir adelante sin detenerte. Pero has de andar con cuidado, por si solo te preocupa crear orden, entonces ese mismo orden traerá sus propias limitaciones y la mente se convertirá en su prisionera. En todo este movimiento, lo que tendrás que hacer es empezar desde la otra orilla. Desde la otra orilla. Y no preocuparte excesivamente sobre lo que pasa en esta orilla o cómo cruzar el río. Has de lanzarte al agua aun sin saber nadar. La belleza de la meditación es que nunca sabes dónde estás, a dónde vas y cómo acaba todo esto. Jiddu Krishnamurti. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿hay alguna pregunta? Ahí hay una pregunta, ahora te traen el micrófono para que lo puedan grabar. Un segundito. Ahí está este caballero. Buenas tardes. Hola. Bueno, muchas gracias primero por el rato tan agradable que hemos compartido. Sí. Has estado hablando y pregunto también si estás de acuerdo con esta interpretación. Has estado hablando como del alma, de la sustancia íntima del maestro cuando está en el taller, cuando está en un encuentro con otras personas. Y lo que he percibido es como la didáctica de esos encuentros. Es que no oigo bien. ¿Ahora? Ahora sí. Es que hay que pegarlo prácticamente. Sí. Sí. Bueno, te decía, primero muchas gracias por toda la tarde que nos has hecho pasar. Y te quería comentar que lo que nos has hablado de los encuentros con las personas en los talleres, fíjate que la refieres en muchos momentos como clase. Sí. Y yo tengo una imagen muy bella de la clase. La clase es un encuentro entre personas. Sí. Y has hablado de lo que me parece que es la didáctica, la pedagogía de los talleres. Sí. Porque, claro, hay un protocolo que se sigue en el taller, Sí. pero ese protocolo me parece que tiene que tener, o tiene como una sustancia con la que se logra comunicar con las personas y que se va percibiendo en el encuentro. Uh-huh. Cuando hablaba de que recibas a las personas en la entrada, eso no es mecánico. A Teresa la recibirás de una forma y a Pedro la recibirás de otra,
porque la vas conociendo. Y entonces es como ese ajuste que hay entre el protocolo y la realidad. Y ahí está la didáctica. Ahí está la pedagogía. Sí. Y te pregunto si estoy en la interpretación acertada o no. Sí, pero esto es un conflicto que teníamos al principio en la clínica de reducción de estrés, cuando se decidió hacer investigación Claro. y cuando las compañías de seguros médicos decidieron pagar por el programa. Porque al principio la gente pagaba de su bolsillo, en los barrios pobres no, porque teníamos una fundación que cubría, pero entonces el protocolo, si se hace investigación y lo estás haciendo en 6 hospitales, tienes que tener una persona que haya aprendido el programa y entonces tienen que seguirlo un poco a rajatabla. Y tienen que hacer esto en la clase 1 y tienen que hacer esto en la clase 2. Y eso nos partió el alma a los que hacemos este trabajo. Porque entonces te cortan la creatividad. Claro. Porque cada grupo es diferente. Y a cada grupo, ¿sabes? Sí, vas a seguir el protocolo, les tienes que mover de aquí a allá. Pero si estás muy rígido, te puede crear dificultades en envolver realmente al grupo. Entonces yo siempre he preferido trabajar que no tuviera que hacer investigación o hacerlo más de forma libre para poder tener más esa creatividad, ¿sabes? No quiere decir que en lo otro no pueda ser útil, pero si escuchas algunas veces a los que hacen investigación, empiezan a decir, no, porque eso no pasa, porque la gente no practica, claro, porque es que estás ahí parado. Yo les convenzo a practicar y les hago lo que sea para que practiquen. Pero si te ajustas al pues la gente no te responde, es lo que dicen los investigadores. Yo he participado en alguna investigación, pero cuando escucho a los de aquí, digo, es que claro, el protocolo te cohíbe, te impide, ¿sabes? O sea que... No sé si esto contesta, pero... Sí, es que lo contesta perfectamente porque ocurre... bueno, yo soy docente, mira, y tú vas a una clase, impartes una clase, estás con el grupo A y estás con el grupo B y son dos cosas totalmente distintas. Ajá. O sea, tienes la esencia, trabajaste el mismo tema quizás, pero surgió algo y Cada grupo es diferente. y cada grupo es diferente. Y entonces el instructor tiene una finalidad, pero el grupo tiene una dinámica diferente cada uno de ellos. Y entonces lo adaptas a la dinámica. El proceso es el mismo, pero para investigación no valdría. Y en los talleres ocurre lo mismo, porque incluso con dos profesionales que estén trabajando juntos, cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una forma de llegarle a la persona. Sí, así es, somos todos distintos. Y cada uno tiene sus florituras. A mí me encantan los poemas, contar historias y otros hacen otras cosas. O sea que es lo mismo, sí. Bueno, me habían dicho porque aparentemente en este lugar cierran la puerta a las 9 en punto. Sí. Y por eso nos pedían que termináramos. Tenemos un minuto. Un Si alguien minuto. quiere comentar algo rápido. Tú has hablado del alma, yo digo que escucharte es siempre como tomarse un frasco de vitaminas para el alma. Eso es lo que me dice siempre y yo nunca sé lo que voy a decir y me pongo muy Tú nervioso has hablado antes del de alma empezar. y yo digo que escucharte. Has hablado del alma y siempre digo que escucharte es como tomarse un frasco de vitaminas para el alma. Gracias de corazón. Gracias, queridísima amiga. Muchas gracias. Gracias.